Los acontecimientos fueron rápidos y fulminantes, donde la obcecación y los intereses espurios provocaron la destitución del primer presidente de la Segunda República Española. Niceto junto a su familia deciden un viaje turístico a tierras nórdicas, donde poder relajarse de tantas emociones de los últimos tiempos. Alegres, pero con una cierta melancolía, la familia toma un barco desde Santander hacia los frescos y verdes paisajes de Noruega. Pero lo que él, Niceto Alcalá Zamora y menos su familia, no sospechaba es que era el comienzo de un viaje sin retorno, un viaje a ninguna parte. Para España, la del inagotable y misterioso renacer que una vez más podrá asombrar al mundo con el esplendor súbito de sus renacimientos inesperados. Que era una fusión de la comprensión, de la indulgencia y de la esperanza y de la bondad. Ese era Pablo. Escribía el hispanista Gabriel Jackson, la República Española ha sido objeto sistemático de una leyenda negra, cuyos propagadores son los que precisamente tanto denuncian, con plena justicia, aquella otra leyenda clásica que ensombrece la historia del llamado Imperio Español. Para él, la historia de la República se ha hecho partiendo de propósitos propagandísticos y con técnicas extrahistóricas. En definitiva, todo ello para justificar su execrable golpe de Estado del 36 contra la democracia y la instauración de una dictadura de índole fascista que tanto dolor y atraso produjo en este periodo de la historia reciente de España. Aunque toqueme arrebato Su pueblo, Priego de Córdoba, incrustado en las montañas de la Subbética, híbrido de lo romano y lo andalusí. Allí nació a finales del siglo XIX, concretamente en 1877, el hombre justo, moderado pero firme en sus convicciones, de inteligencia sutil y excepcional, pleno de ingenio, y de una filosofía senequista. Por sus montaraces calles que se asoman como nido de águilas al profundo valle, corretería como los demás niños de Andalucía. En cierto modo fue un viajero incansable, que marcaría su vida plena de encrucijadas y peripecias hasta el fin de su vida. Su padre José Alcalá Zamora y Caracuel, era secretario del Ayuntamiento de Priego. Fue un destacado intelectual y político liberal. Conocido por su participación en la vida política y por su compromiso con las ideas liberales y progresistas. La temprana muerte de su madre deja algo desvalido al pequeño Niceto. Vacío que llenan el cuidado esmerado de su tía, primas y hermana Pilar.
Su casa estaba decorada con los retratos del general Espartero y Prim, que sin duda fueron sus primeros guías ideológicos. Sus cuidadoras le inculcaron un catolicismo que él acepta como mensaje de justicia hacia la pobreza. Cree en una iglesia de los pobres. Me crié con estrechez. Lo primero, salud, alimento, cultura y vivienda. Todo lo demás, lujo sacrificable. Estudiante aventajado, Alcalá Zamora cursó el bachillerato entre 1887 y 1891 en el Instituto Aguilar y Eslava de Cabra, Córdoba. Allí iba solo a los exámenes, a veces en burro, pues estudiaba en casa. Alcanzó la licenciatura de Derecho en la Universidad de Granada a la temprana edad de 17 años. En 1900 contrajo matrimonio con Purificación Castillo, de cuya unión tuvo 7 hijos, Niceto, Luis, José, Pura, Isabel y María Teresa. Su otra hija Elia murió a los 7 años. Con apenas 22 años, nos lo encontramos afiliado al Partido Liberal de Sagasta y enseguida en el Partido Liberal Democrático de García Prieto. Entró en política de mano del poderoso conde de Romanones. Con sus 40 años ya era un abogado que se había labrado un gran prestigio. Siempre desde sus ideas liberales y monárquicas, tomó el cargo de ministro de Fomento y de Guerra en el gobierno García Prieto. Cargo en el que duró poco por las condiciones de la conflagración de la Primera Guerra Mundial. Concretamente desde el 1906 al 1923. Los graves acontecimientos debidos a la nefasta política de enfrentamiento del ejército español en el norte de Marruecos, donde no se conseguía asentar el poder del protectorado, el cual sumaba una derrota tras otra frente a la rebelión rifeña. Sumado a esto, las consiguientes protestas y desórdenes producidos en la península debido a las levas forzosas, la miseria galopante,
la represión policial contra obreros y campesinos en huelga, y la puntilla del desastre de Anual donde murieron más de 10.000 soldados españoles, por la ineptitud de los generales Silvestre y sobre todo Berenguer, acontecimientos en el que parece estar implicado, en cierta manera, el propio rey. Tras el informe Picasso, que investigó el desastre, solo fue condenado el general Berenguer. Este cúmulo de sucesos llevaron al capitán general Primo de Rivera a asestar un golpe de Estado, con la aprobación del monarca en 1923, instaurando una dictadura, que por la gracia de Dios debía de acabar con todos estos desórdenes. Fue indultado el general Dámaso Berenguer, y con la ley de prensa que limitaba la libertad de esta así como de expresión, todo fue silenciado. A la caída de Primo de Rivera, el monarca, más astuto que inteligente, intentó seguir la política anterior a la dictadura proponiendo al indultado general Dámaso Berenguer, como presidente de gobierno. Este instaura la dictablanda, maquillando la Constitución. La guerra continuó y acabó con sus mentiras canovistas y aperturistas. El rey Alfonso XIII, cuando Abdelkrim, se puso en contacto con el gobierno español, para liberar a la también ingente cantidad de prisioneros a cambio de un rescate monetario dijo: ¡Qué cara está la carne de gallina! Vaya, vaya. Por todos estos hechos históricos, en 1930 Niceto, en San Sebastián, participa junto a las figuras más importantes del panorama político republicano en la reunión cuyo objeto o pretensión era derrocar a la monarquía. Él asistió como cabeza del reciente partido creado por él, Derecha Liberal Republicana. Decía Niceto: he llegado a ser republicano a fuerza de ser gubernamental. En mi conciencia surgió el convencimiento y oí la voz que me gritaba que siendo republicano podría desempeñar al servicio de España un papel excepcional en su noble empeño de restaurar la justicia. Convencido de ello, apercibí que necesitaba también la colaboración de las masas socialistas, cuya austeridad es para todos una garantía, y podían prestar también un gran servicio a los republicanos históricos. Entendí que hacía falta que se sumaran a estos hombres otros del liberalismo histórico, que serían la garantía de que la República iba a ser conservadora y a la par dar al país la sensación de que la República era viable. Por eso me hice republicano. Se constituyó un comité revolucionario presidido por don Niceto, junto con Alejandro Lerroux, con el objetivo de instaurar a la clásica, es decir por pronunciamiento militar, una república constitucional. Fracasado el golpe de Jaca, que llevaron precipitadamente a cabo los capitanes Fermín Galán, exaltado izquierdista republicano, y García Hernández, fueron juzgados y fusilados, convirtiéndose en los primeros mártires de la República, que junto con sus víctimas, se inicia la inmolación que llevaría a su extremo el golpe de Estado fascista del general Franco. Paralelamente a esta acción, Ramón Franco, héroe de la aviación, y el general Queipo de Llano se sublevaron en el aeródromo de Cuatro Vientos. Su intención era bombardear el Palacio Real, hecho que no realizaron al haber niños jugando en la plaza. Los demás no secundaron el pronunciamiento y, cercado por las tropas monárquicas el aeródromo, huyeron en vuelo a Portugal.
De allí se exiliaron a París. Como consecuencia, inmediatamente fueron detenidos los del Comité Revolucionario, que ingresan en la cárcel, entre otros don Niceto Alcalá Zamora, Lerroux y gran parte del comité. Fueron condenados a 6 meses y un día, que no llegaron a cumplirse. El Comité Revolucionario sale de la cárcel Modelo de Madrid para participar en las próximas elecciones municipales. Las ideas de los participantes en el Pacto de San Sebastián se van a exponer en el mitin de Solidaridad Republicana, celebrado en la Plaza de Toros de las Ventas el domingo 28 de septiembre de 1930. Entre las ideas fundamentales de implantación de una república, se establecía que el gobierno provisional que se formase, promulgaría las leyes primarias concernientes a los derechos individuales, es decir, la separación de la Iglesia y el Estado, el sometimiento del ejército a normas de rigurosa disciplina y obediencia propiamente civil en el cumplimiento de la función estricta como tal brazo armado de la nación, la reforma agraria, la de la enseñanza en todos los órdenes. Un cierto estatuto del trabajo, en fin, que señalara el mínimo de las concesiones a la clase obrera. La convocatoria fue un éxito total, que como diría, muy a su pesar, el general Emilio Mola, el mitin colmó el optimismo de los republicanos y los que se les habían unido para derrocar a la monarquía. La prensa antidinástica e incluso la monárquica destacaron la lección de serenidad de la España republicana, su respeto a la civilidad. Entre los oradores Azaña fue de los más duros. El discurso de Alcalá Zamora comenzó con la afirmación de que el mitin era la reivindicación plena del poder soberano y un acto de gobierno, no palatino ni dictatorial, sino de base democrática. Exigió a la monarquía que se entregase sin condiciones ni regateos, porque la terquedad es crueldad insensata, y anunció que la Segunda República no ofrecería nada al rey, contrariamente a lo que llegó a plantearse en la primera, atendiendo a la noble abdicación de Amadeo de Saboya. Después de afirmar que el nuevo régimen sería radical, pero de orden, Alcalá Zamora se dirigió a las fuerzas uniformadas para recordarles que su misión era defender la nación, no arrollarla, y que debían seguir a la República como escolta, porque sus líderes no deseaban algaradas inútiles, sino paz en todos los ámbitos del país. La convocatoria de las elecciones municipales del 12 de abril del 31 se entendió como un plebiscito, donde se dirimía monarquía o república. El ABC advertía a los votantes populares con la táctica del miedo: es un veto al desorden y a las tolerancias del desorden lo que depositará mañana en las urnas la ingénita disciplina española. Y añade: la derrota electoral de la coalición revolucionaria, no lo olviden los lectores, es el mandato que fortifica y apremia al poder y a la autoridad para la inflexible aplicación de la ley, el veto decisivo al desorden y a la tolerancia del desorden. En este sentido se expresaba el diario El Debate. He aquí el dilema que se presenta hoy al elector de Madrid: o votar a la monarquía y con ella el orden social y la administración en el municipio, o votar a la república y con ella la revolución y la conversión del ayuntamiento en el club demagógico. El caso es que entre los republicanos se tenía fe en que estas elecciones supondría la caída del rey y sus acólitos. El historiador Julián Casanova sostiene que muchos monárquicos pensaron hasta el último momento que iban a ganar, confiados en el manejo de la maquinaria electoral, que desde tiempos de Cánovas controlaba el designio de las urnas. De ahí su consternación y sorpresa, cuando bien entrada la tarde del 14 de abril, supieron que los republicanos habían vencido en la mayoría de las capitales de provincia. Entre los más activos del bando republicano estuvo durante toda la jornada el propio Alcalá Zamora, que después de votar visitó 2 veces los otros 54 colegios de su distrito. Hizo el recorrido junto con su esposa y 2 oficiales amigos que se empeñaron en acompañarle, por temor a una agresión de la extrema derecha. Según El Sol, cada vez que Alcalá Zamora hacía su aparición en la puerta de un colegio era saludado con una entusiástica ovación, que ni aun sus adversarios políticos se atrevían a cortar. El desenlace a favor de los republicanos no dejaba lugar a dudas de su aplastante victoria, incluso en barrios tan prodinásticos como el de Salamanca en Madrid. Los ministros reales, conde de Romanones, Aznar, de la Cierva etc., no daban crédito a la debacle. Los resultados producen una crisis de gobierno,
con tesis contradictorias entre ellos para resolver el problema. Para colmo, junto a ello, ya existía un manifiesto de un gobierno provisional, que hacía hincapié en que las elecciones era un plebiscito donde el pueblo había hablado condenando las políticas monárquicas, e instaba a las instituciones más altas del Estado, los órganos oficiales del gobierno y a los institutos armados para que se sometieran a la voluntad nacional. Ortega y Gasset decía, España pide con ademán enérgico y tranquilo la instauración de la República. Esta es la significación de su gigantesco plebiscito. Yo soy la República, soy la triunfadora, la de ideas libres, regeneradora. Yo soy la que España esperaba ansiosa. Yo soy la República, la más valerosa. El gorro frigio ya triunfó y a la corona derribó. El 14 de abril España se había acostado monárquica y amanecía republicana. Todo empieza en la localidad de Eibar, donde el alcalde coloca la bandera republicana. De allí se extenderá a otras localidades. Las masas se echaron a la calle y una gran riada de gentes ávidas de libertad inundaron los pueblos y ciudades, con la enseña tricolor. Decía el propio Berenguer al contemplar el espectáculo desde la ventana del Palacio de Gobernación. La Puerta del Sol, cada vez más rebosante de gente, era un hervidero humano. La multitud lo había invadido todo, las aceras, el centro de la plaza, de las farolas colgaban racimos humanos, como también habían asaltado la techumbre de las salidas del metro. El griterío era ensordecedor. Los vivas, los aplausos a oradores improvisados atronaban el espacio. El gorro frigio ya triunfó y a la corona derribó. ¡Viva, viva nuestra España! ¡Viva, viva la igualdad! ¡Vivan, vivan los que sufrieron y murieron en defensa de la libertad! Alfonso XIII entiende que ya no tiene soporte y, aconsejado por el conde Romanones y otros, decide exiliarse. Sabe que ha perdido todo apoyo y rechaza otras opciones de sus consejeros, sobre todo de ciertos militares golpistas, asegurándoles que no haría uso de la fuerza, porque le repugnaba la idea de imponerse de esa forma y desencadenar una guerra civil. Era realista y sabía que no había otra. Vino a verme el conde Romanones para ganar tiempo y poder reafirmar la figura del rey. Me dijo, vengo con la bandera blanca llena de sinceridad. En esta tregua todo se resolverá. Yo no acepté sus razones. Usted me conoce muy bien desde hace 25 años y por eso sabe que no soy hombre capaz de disimular la verdad. Esta se impone. La batalla la han perdido ustedes. No queda otro camino que el rey salga de España, y que salga inmediatamente. La proclamación de la República se hará antes de que el sol se ponga. Una pequeña comitiva sale por la puerta de atrás del Palacio Real, escoltan al rey Alfonso XIII, que de forma clandestina, casi como un forajido, se dirige al puerto de Cartagena. Son las 9 de la noche del 14 de abril. Aún no ha amanecido cuando embarca en el crucero Príncipe de Asturias, rumbo a Marsella. Con las primeras luces ve alejarse la costa del levante español y, como un boabdil, nunca las volverá a ver.
Todavía resuenan las proclamas de la nueva era, ¡Viva la República! Así lo han gritado Niceto Alcalá Zamora, Azaña y el aliento de Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset y Pérez Ayala, al unísono de millones de voces de toda España. Al caer la tarde, el gobierno provisional iza la bandera republicana en el balcón del Ministerio de Gobernación en la Puerta del Sol. El nuevo presidente don Niceto Alcalá Zamora proclama oficialmente la Segunda República Española. Revolución única en el mundo, se ha producido con un solo muerto. La monarquía. El gobierno provisional legitimado por el pueblo y encabezado por Niceto Alcalá Zamora, proclama respetar la plena conciencia individual mediante la libertad de creencias y cultos. Garantía por ley de la propiedad y solo se exceptúa por causa de utilidad pública con previa indemnización correspondiente. Por otro lado, el gobierno, sensible al abandono absoluto en que había vivido la inmensa masa campesina española, adoptaba como norma de actuación el reconocimiento de que el derecho agrario debe responder a la función social de la tierra. A través de su Constitución de 1931 se establece separación de poderes, legislativo y ejecutivo. Aconfesionalidad del Estado. Sufragio absoluto, dignificación de la mujer e igualdad de derechos. Consolidación de la sanidad pública, para ello se construyeron gran cantidad de hospitales. Jornada laboral de 8 horas y un salario mínimo. Derecho al aborto. Ley del divorcio. Supresión censura en medios comunicativos. Reforma educativa, una escuela pública, unificada y laica. Aumento de profesores y dignificación de su salario. Las misiones pedagógicas. Todo ello fue abolido por el régimen franquista a partir del golpe de Estado del 1936. La República nos llama, defenderla del tirano, cada esclavo sea un hermano, al luchar con lealtad, no dudéis en dar la vida por la santa libertad. En octubre de 1933, tras la toma de posesión del nuevo gobierno, su presidente Diego Martínez Barrios propuso al jefe del Estado don Niceto Alcalá Zamora la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. Las que supusieron un cambio significativo, por un lado el ascenso de derechas e ultraderecha y la caída del Partido Socialista que se había presentado a ellas en solitario. Se dice que las izquierdas perdieron preponderancia por ser la primera vez que votaban las mujeres, más cercanas a posiciones del catolicismo tradicional contrarias al aborto o al divorcio. Y por otro lado, más significativo, la campaña de abstención que promocionaron los anarquistas.
El caso es que las izquierdas estaban muy divididas al presentarse por separado, amén de la abstención. Las elecciones de noviembre de 1933, donde ganaron los republicanos y las posiciones más ultraderechistas significadas por el partido CEDA, siglas de la Confederación Española de Derechas Autónomas. Supuso una primera ruptura por parte del Partido Socialista con la política del republicano Lerroux. Pero el colmo fue cuando entraron en el gobierno 3 ministros de la CEDA, que pretendían acabar con los logros de la Constitución de 1931. La República se escoraba hacia la extrema derecha por influjo del dirigente derechista Gil Robles, quien pretendía alcanzar una autocracia al estilo de los regímenes de Hitler y Mussolini, dentro de una ideología nacional católica. Gil Robles había estado como invitado en congreso del partido nazi en Nuremberg. Y era ya claramente filofascista. Derechización que llevó a la amnistía y excarcelación de todos los implicados en el intento de golpe de Estado de 1932, empezando por su cabecilla el general Sanjurjo. Ante este auge, los socialistas se inclinaron, al estar ya fuera del gobierno, por abandonar la vía parlamentaria, y decidieron que había que forzar la caída del gobierno por medio de una gran huelga general a través de la insurrección. Efectivamente, el 5 de octubre de 1934 estalla la huelga general en toda España. Esta va a ser reprimida de forma virulenta, especialmente en Asturias. La huelga fue ahogada en la mayoría de las ciudades de forma eficaz, terminando rápidamente con la insurrección de los huelguistas. En Cataluña el carácter fue de a río revuelto, ganancia de pescadores, y la Generalitat proclama el Estado catalán de la República Federal Española el 6 de octubre. Que acabó al día siguiente por las tropas militares republicanas. Muy diferente fue en Asturias, los huelguistas estaban bien organizados y con armas. Socialistas y algunos anarquistas se hicieron con el control y tuvieron en jaque al gobierno durante varios días. Hubo algunos desmanes por grupos incontrolados, atajados pronto por las direcciones revolucionarias de las organizaciones de UGT y CNT. La situación llevó a Madrid a buscar una solución rápida y contundente. Para ello encargaron a General Franco, héroe de Marruecos, que lo solucionara. Este envió a la Legión y a fuerzas norteafricanas mercenarios, estos últimos por el sueldo y el botín. La represión fue brutal y cruel. 1.500 muertos y cerca de 30.000 encarcelados. Algunos de los dirigentes fueron condenados a pena de muerte y otros pudieron escapar al exiliarse. Niceto, en contra de la opinión de Gil Robles, los indultó. El camino quedaba expedito para la CEDA y Gil Robles, minando poco a poco los avances de la República desde 1931. Hablé durante 11 cuartos de hora para rogar al gobierno que meditara sobre la enormidad que suponía interpretar el artículo 102 de la Constitución, en el sentido de ser el informe del Tribunal Supremo necesario tan solo para indultar, pero no para ejecutar. Cuando más tarde, alegando su autoridad de catedrático de Derecho Público, renovó Gil Robles la interpretación, para mí monstruosa, yo le dije que sin haber pasado en la Universidad de Auxiliar, sostenía como presidente mi criterio, y me parecía absurdo que fuesen necesarios más trámites para dejar viva a una criatura, para fusilarla o para ahorcarla, y que se hubiesen instaurado la República para disminuir las garantías que a favor de los reos de última pena que tenía ya establecida la institución monárquica. ¿No fue por estos campos el bíblico jardín? Son tierras para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín. Niceto siempre había buscado que el ejército estuviera a favor de salvaguardar la Constitución de la República y no fuera manejo de los antirrepublicanos. De hecho, cuando Gil Robles le propuso al general Franco como jefe del Estado Mayor, se dice que Niceto dijo: «Los generales jóvenes son aspirantes a caudillos fascistas».
Su creencia católica daba tranquilidad a los conservadores, su gran sentido de la justicia social le hacía conectar con los progresistas. Manuel Azaña, su rival político, y los socialistas preferían auparlo a la jefatura de Estado como una forma de frenar a la derecha. Pero se equivocaban al pensar que iba a ser una figura solo representativa, ya que Niceto desde la legalidad de su cargo intervino todo lo que pudo en los asuntos de gobierno. Todo ello a la larga provocó que tuviera enemigos tanto a derecha como a izquierda, a unos por frenar su anticlericalismo y a la derecha por vetar el acceso al poder político de gente reaccionaria como José María Gil Robles. Todos al final ven su figura como alguien a abatir. Tras las elecciones de 36, la mayoría de izquierda salida de las urnas, apoyándose en débiles excusas legalistas, fuerzan su destitución. El Frente Popular no podía olvidar que designase de jefe de gobierno en el 34 a Lerroux, que junto a Gil Robles abrirían el Bienio Negro de carácter fascistoide. Tampoco le perdonaban haber indultado la pena de muerte del general Sanjurjo sublevado contra la República en el 32. Por el contrario, la derecha nunca le perdonó la conmutación de las penas de muerte de los sublevados de 1934, así como haber denunciado a Lerroux de corrupción o sus enfrentamientos con el derechista Gil Robles. Una vez destituido, el ejército consideraba ilegal este acto y propuso a Niceto dar un golpe de Estado, a lo que éste se negó rotundamente. Meses después se sublevan algunos militares contra el gobierno legítimo de la República, comandados entre otros por el general Franco, Queipo de Llano o Mola. Es la nefasta fecha del 18 de julio de 1936. El pueblo español afín a la República tomó las armas contra ellos para defender la democracia en peligro, dando lugar a la conflagración conocida como Guerra Civil Española, que tanto dolor causó y causará aún después de su finalización en el 1939. Nuestra patria está hoy ante Madrid. Camaradas, cubrid los parapetos, que la vida no es vida sin la paz. Defended con el pecho vuestros hijos, os ayuda la solidaridad. Defended con el pecho vuestros hijos, os ayuda la solidaridad. Libre España de castas opresoras, nuevo ritmo el alma batirá. Morirán los fascismos sangrientos, en España habrá ya felicidad. Morirán los fascismos sangrientos,
santos, en España habrá ya felicidad. Generales traidores a su patria, del fascismo quieren saciar la sed, mas los pueblos del mundo defendemos lo que España jamás ha de perder. Mas los pueblos del mundo defendemos lo que España jamás ha de perder. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas ha de darte el corazón. Ha sido la guerra de ellos, de unos y otros, que se jactan de las falsas execrables glorias de las epopeyas populares o nacionales y los años triunfales. Se establece modestamente en París y más tarde en la ciudad de Pau. Aquí en Pau, cerca de mi amada España, en esa casa se asocia nuestra suprema tristeza, pero también nuestra última convivencia afectiva y normal de familia. Este será la primera etapa de su exilio. Vapuleado por ambos bandos, se hallará en una especie de tierra de nadie. Unos le saquean su casa, su documentación, su dinero de las cuentas del Banco Credit Lyonnais. En definitiva, intentan, como a los antiguos faraones, arrancar todo recuerdo de su intimidad. Por el otro lado, los fascistas le abren expediente con la nueva ley de responsabilidades políticas, que suponía para la mayoría de los republicanos y adeptos el encarcelamiento y asesinato. Esta doble persecución, a la que ya estaba acostumbrado, le cerró sus expectativas de ganarse la vida. Pero por encima de todo tendrá que sufrir la muerte de su mujer Purificación Castillo, así como la muerte de su hijo José en el frente republicano. Su otro hijo, en principio en paradero desconocido, seguía combatiendo en los frentes republicanos. Fue encontrado en febrero de 1939 en el campo de concentración de Prats de Molló. Allí lo visitó su madre, cuya alegría por encontrar vivo a su hijo estaba mezclada con la impresión de indignada tristeza que les causara el hacinamiento de tantos infortunados, en general objeto de trato poco piadoso. Comencé a convencerme de que había otra España fuera de los dos bandos radicales, y en nombre de ella pido la paz. Derrotada la democracia en España, aquella república que nació llena de alegría y sin sangre acabó desangrada e inmersa en una profunda tristeza llena de indignación y negrura. Niceto, sin su mujer y dos de sus hijos, acusado por Francia de colaboracionista, sin apenas recursos, no le quedaba otra, como la mayoría de los españoles en el exilio, que tomar destino hacia América. Para ello viaja hacia Marsella, donde el barco Alsina, que se caracterizará por ser el buque de los refugiados de distinta índole y creencias, en el espigón número 7 se prepara para su travesía del Atlántico, con salida prevista para el 15 de enero del 1941. Pero nada será fácil. Para Niceto y familia su vía crucis empezó en su mismo inicio. Por un lado, amén de las dificultades de la gendarmería aduanera, tuvieron que sufrir además la injerencia de las autoridades españolas, que rápidamente obligaron a las francesas para obstaculizar y fiscalizar a los españoles exiliados en fuga. En un documento del 27 de enero de 1941, firmado por el agregado militar, se expresa que: a más,
tiene el honor de remitir copia del informe presentado a la Dirección General de Seguridad de Madrid, por el agente de policía afecto a la embajada, Pedro Urraca, en relación a los sucedidos de la partida del Alsina. En este informe, que incluye la detallada lista de pasajeros, Urraca advierte que el barco zarpó a las 9 horas de la noche del 15 de enero, tras las inspecciones realizadas que retrasaron su partida, afirmando que los últimos en abandonar el buque Alsina fueron el mismo, Urraca, y el inspector francés de policía, Drouillet. Relatando su revisión exhaustiva de papeles y enseres de los pasajeros. Que la breve conversación mantenida con Alcalá Zamora, protegido por su permiso francés, ha logrado sonsacarle sus planes de futuro para sobrevivir en Argentina. En el informe no hay un ápice de compasión por la derrota del viejo exmandatario. Y sí un deseo de menguar su figura, ya que no logró desembarcarlo. Pobre España, que tras destrozarse en su propio suelo, llevaba como vergonzoso espectáculo la persecución de sus rencores fuera de aquel. Pobre España también, único país limítrofe de Francia, que envía allí despojos de sus discordias para que el gobierno francés pueda siempre manejar al español, administrando hábilmente hacia los emigrados intolerancias que inquieten o rigores que satisfagan en Madrid. El 16 de enero de 1941 nos amanecía frente a la Costa Brava de Cataluña y fuimos siguiendo el litoral español durante aquel día y el siguiente 17, dentro, casi dentro de nuestras aguas jurisdiccionales. Mirábamos con emoción aquellas tierras que para todos eran la patria, para varios su pueblo, en el que alguno cree reconocer su hogar. ¿Volveríamos a casa? Niceto recuerda la boda de su hijo mayor, Niceto, con Ernestina, hija de uno de sus colaboradores, el general Queipo de Llano, jefe del cuarto militar de la presidencia, con el que viajaba a menudo y mantenía una estrecha relación de amistad. Por ello la traición de este a la República apoyando a los golpistas fue especialmente más dura, siendo además clave para el éxito del alzamiento, y llegando a ser un general conocido por sus crueles represalias contra los republicanos. Niceto hijo y su esposa Ernestina viajaban con el resto de la familia en el viaje a los países nórdicos cuando se produce el golpe de Estado. Este habría de decir, en una conversación con mi suegro, sobre el cual tenía la convicción de que estaba en la conjura contra la República, dada su cercanía a Emilio Mola le llamé la atención acerca de los peligros inherentes sobre la proyectada sublevación y él me contestó que todo se reduciría a destituir a unos cuantos funcionarios y que bastaría con que el ejército saliese a la calle para que no se moviesen ni las ratas. En el buque Alsina se codeaba, estrujaba, respiraba y transpiraba bajo un cielo de fuego y un sol de plomo, la más heterogénea multitud que en ésta se hablaban todas las lenguas y se profesaban todas las religiones, o ninguna de ellas, que esas gentes de toda edad, temperamento y origen eran en su mayoría expulsados de sus patrias u oficialmente apátridas. Entre todas las alternativas extremas de mi vida, las marítimas superan a todo. Me han rendido muchas veces los honores supremos de salvas, los cañones de la marina, de guerra nacional y de la extranjera, y en el contraste de estos centenares cañonazos escuchados como homenaje, he vivido entre la escasez y la penalidad el auténtico inmigrante más de medio año en tercera, desde el 15 de enero al 20 de junio, y luego desde el 31 de octubre al 29 de noviembre de 1941.
Cuando después de pasado Gibraltar creyóse desaparecida la preocupación primordial, se concentró la mutua curiosidad en lo que había sido ya atenta observación desde el embarque en el conocimiento recíproco de un pasaje que guardaba estar reunido 3 semanas, e iba a estarlo contando solamente el tiempo del Alsina más de 5 meses. El 27 de enero fondeamos en Dakar, de donde debíamos haber salido 2 días después para América y de donde no salimos hasta el 3 de junio para volver a Casablanca. Para deliberar y resolver, el pasaje tuvo la forma de gobierno que se avenía a la variedad étnica y sus tendencias políticas, la de una democracia internacional. De esta forma pasaba el tiempo y el Alsina, recalado en la colonia francesa de Dakar, vegetaba con sus pasajeros a la espera de la concesión por el Reino Unido del Navy Cert inglés, especie de salvoconducto para poder navegar, estrictamente necesario para cruzar el Atlántico. El 7 de abril de 1936, dije que la República Constitucional, Democrática, de Derecho, había caído conmigo. La frase figura en las memorias de Niceto Alcalá Zamora y evoca el negro presagio posterior a su destitución, aquel día 7, como presidente de la Segunda República Española. La Constitución de 1931 delineó en su pórtico una república de trabajadores de toda clase, que al derrumbarse iba a ser otra república de emigrantes, arruinados y perseguidos en España, concentrados o refugiados en Francia, y sin más horizonte o esperanza que América. Allí había de todo: militares de carrera, cuya convicción republicana y un sentimiento de lealtad disciplinada los habían llevado a no sublevarse; militares ocasionales, cuyo ardor les hizo abandonar o paralizar el ejercicio de otras carreras para seguir la de las armas. En el conjunto estaban representados todos los partidos republicanos, desde el marxismo evolutivo a vascos, en su origen tradicionalistas en lo social, derecha. En señal de ello, al emigrar para América, los más habían escogido países donde la libertad significa paz, respeto y trabajo. Al llegar el 14 de abril, como ya antes había dicho Niceto, le sorprendió con sincero agradecimiento la iniciativa de enviarle un mensaje firmado por la inmensa mayoría de los pasajeros españoles, nada por supuesto de accesión personal, ni política, a quien además no quería dirigir partidos. Era la afirmación de la fe republicana que saludaba al símbolo viviente, que había personificado la nación y el régimen. Era la muestra de respeto para una conducta que encontraban diáfana y de emoción ante un infortunio que hallaban máximo porque él había caído al mismo nivel de desgracia que ellos, pero desde lo más alto de la suprema jerarquía. 3 días antes de nuestra partida del puerto de Dakar, logré ir sabiendo lo que algunos españoles ya sabían: la notificación, divulgada por radio en todo el mundo y escuchado en general asombro, de la sentencia en Madrid dictada sobre mis responsabilidades políticas. En ella era objeto de inhabilitación absoluta, pero sobre todo
por la pérdida de la nacionalidad y asimismo la pérdida total de mi fortuna y una multa proporcionada a esta de 50 millones de pesetas. Esta cifra que bailaba ante nuestros ojos recordaba yo haber leído algunas veces, pero no en mis inventarios, solo en los balances del Banco de España, en los presupuestos del Estado. Muy doloroso el extrañamiento, mas no el del papel, sino el de la realidad que hacía España inhabitable para mí. En cuanto a la nacionalidad, se asienta sobre el patriotismo, y nada ni nadie puede arrancarlo, porque está en el alma. Esta larga espera en el puerto hizo que la empresa formulara la inaudita pretensión de que sea abonada por cada uno crecido suplemento de precio a causa de retenernos inmovilizados, incumpliendo totalmente el contrato. El descontento aumentaba y, como diría Niceto, para adormecer al grupo español por psicología el más inquieto y resuelto, llegaron algunas remesas de opio, en forma de socorro de las famosas entidades Sere y Jare, que permitieron, en general, suplir o completar la deplorable comida a bordo del buque Alsina. Escribiría también, sirvieron aquellos envíos para impedir o aminorar el proceso de desnutrición de muchas personas. Niceto no estaba dispuesto a tomar ese dinero, según él, no por una actitud arrogante de superioridad y sí por el peso de los mayores deberes que yo tenía hacia la República. Por ello devolví sin querer tocarlo el cheque por cantidad proporcionalmente bastante mayor que se me enviaba. Por eso, y para corresponder a esa deuda mía de gratitud hacia la República, quise que mis platos y los de los míos siguieran siendo los más vacíos, pobres y desagradables de aquellos comedores. Porque yo no me creía con privilegios sobre tantos otros desposeídos o confiscados. El SERE, es decir, el Servicio de Emigración de los Republicanos Españoles, fue el primer organismo de auxilio a los republicanos exiliados de la Guerra Civil, creado en París en febrero de 1939 y adscrito a la dirección del expresidente Juan Negrín, y más tarde, cuando por presiones de Franco fue disuelta en julio de 1939, se creó la JARE, la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, por la Diputación Permanente de las Cortes Republicanas ya en el exilio. Su finalidad era, según sus estatutos, la de administrar cuantos recursos y bienes pueda y deban destinarse al auxilio de quienes emigran de España por defender las instituciones democráticas de nuestro país. Por fin, el 13 de junio, zarpó el barco. ¡Adiós!, gritaban los pasajeros. Pero yo, por una ironía o presentimiento doloroso, le dije: hasta la vista. El 15 de junio quedaron liquidados los pasajes rescindidos, devolviéndonos las 3/4 partes. Por los de mi familia y mío, nos correspondieron 45.000 francos, cuya mayor parte me iban a quitar poco después en otras tierras africanas. Acordaron enviar al campo de concentración de Sidi el Ayasí, cerca de la costa, a las familias en que hubiera sexagenarios o niños menores de 15 años, y a los demás a la casba J de Tadla en el interior, con clima más duro pero más seco.
salieron los primeros en la mañana del 16 de junio entre el espectáculo injustificado y humillante, quedaban vigilados por centinelas con fusiles situados a poca distancia para recibir a gente inofensiva, en su mayoría, mujeres y niños. Llegaron órdenes cada vez más apremiantes de Rogado para que regresáramos inmediatamente a Casablanca, es decir, a su puerto. Hicimos 900 kilómetros para volver de nuevo a Casablanca. Todo se podía dar por bien empleado ante el anuncio de que nuestro súbito regreso obedecía a la oportunidad inesperadamente surgida que pudiéramos continuar el viaje a América. Toda esperanza se desvaneció cuando, llegados al puerto, el coche fue arrimado a la pasarela de embarque rumbo a Senegal. A pesar de las protestas, se embarcaron a los notables con la promesa de una estancia agradable en Dakar. Allí sin dilación se les llevó a Rifiscu, pequeña población indígena, a un hotelito o villa que era en realidad un campo de concentración urbano. Niceto tuvo la suerte de tener cama de hierro, pues los demás dormían en jergones en el suelo. Todo ello aderezado de cucarachas, mosquitos, roedores y otras faunas. El agua escasa y no muy potable. Todo aquello duraría 2 largos meses para la familia de Niceto. Entre los incidentes más graves para la familia fue el hurto de su dinero y lo peor cuando Niceto cae gravemente enfermo, el diagnóstico, paludismo endémico, pero que afortunadamente no tuvo que ingresar en el hospital de Dakar pues la analítica dio negativo por haber ya padecido los accesos febriles. Otros sí tuvieron que ser hospitalizados. En sus memorias Niceto habría de decir: en las últimas semanas, agotándose mis recursos para la vida de restaurante, improvisamos la comida en familia con los utensilios toscos y aún primitivos que nos prestara la benevolencia indígena, o nos construyese un herrero del país con un trozo de hierro, que en medio de la escasez de este pudo encontrar. De los indígenas mi impresión y mi recuerdo son buenos sin que lo altere el hurto. Les traté con llaneza afectuosa, con esa democracia étnica de nuestra raza que no veo otras inferiores, y por lo mismo, con razón sobrada no admite las que se creen superiores. El indígena que traté más era un tipo verdaderamente notable, casi septuagenario, aunque bien conservado y fuerte, veterano durante 40 años de todas las guerras coloniales y europeas de Francia. Había recibido por ello condecoraciones y heridas. Sobre el dato de estas había que atajarle, porque en el acto propendía a mostrar las cicatrices ocultas por muy ligera vestidura. Se les había llevado a Senegal con la promesa de ir desde allí hacia América. Niceto sabía perfectamente que esto era un engaño, pues no era posible barcos que salieran desde acá hasta América. Por ello, cifraba toda su esperanza en volver a Marruecos, donde sí salían barcos para América, pero claro, se le negaba abandonar el Senegal sin permiso de la Residencia General en Rabat, de la cual seguía dependiendo, ya que las autoridades senegalesas solo estaban encargadas de ejercer una cortés vigilancia. Niceto, desesperado, decidió escribir al propio mariscal Pétain. Por fin, hubo respuesta satisfactoria. Quiso la suerte que por aquellos días, el residente general en Marruecos, fuese a Francia y al regresar a Rabat, sin duda con instrucciones, autorizó mi regreso. Por fin, el 12 de septiembre pudieron embarcar para Casablanca en el vapor. Allí, con mejor calidad de vida, tuvo que sufrir una recaída del paludismo senegalés.
Se esperaba, ansiosos casi incrédulos, un barco portugués, el Niassa, que los llevaría hacia América. Más la angustia era ahora para los exiliados, la renovación de los visados, que iban caducando o estaban caducados por las largas esperas. Las autoridades francesas querían que estos molestos viajeros salieran ya de Marruecos, con lo que estaban dispuestos a facilitar su salida, renovando los visados cuanto antes. Pero justo un funcionario les comunicó que había reservado billete para llegar a Casablanca y embarcar en el vapor portugués Cuanza, cuyo destino era solo México y La Habana. Otro giro del destino. No me quedaba otro remedio por la imposibilidad ya de un viaje directo a Argentina. Salí el 28, llegando a Casablanca por la noche. El Cuanza llegó 24 horas después, permitiéndome ese retraso resolver como pude las dificultades económicas del pasaje. Por último, con el barco ya a la vista del puerto, encontré otra asociación norteamericana, o mejor dicho, internacional, que me prestó los 75.000 francos indispensables para mi salida en tercera, y al reembolsar en dólares después de que hubiese llegado a Buenos Aires. Aún así, no fue rápido, todo estaba muy desorganizado y tuvimos que estar en la aduana sin permitírsenos embarcar, pendientes, según se nos dijo, de unas formalidades de policía internacional. Cuando por fin pude subir al Cuanza, la mayoría del pasaje era español. Casi las 3/4 partes del total embarcado me recibió con una ovación cerrada y afectuosa. La totalidad de los que aplaudían habían aplaudido en abril de 1936 mi destitución. Algunos la habían decretado. Quizás habían gritado en demanda de mi fusilamiento durante la furia máxima de la guerra civil. Ahora, sin embargo, me ovacionaban con afecto salido del fondo del alma. En aquel instante, yo aparecía como el símbolo viviente maltrecho de un régimen que a todos nos había reunido en aquellos días y en el que había caído tras años de horrible lucha. El trato en el Cuanza era muy bueno, sobre todo en cuanto dependía de la voluntad solicitada de la tripulación. Atravesamos sin contratiempo por la zona atlántica, que sin embargo, se nos dijo, estaba plagada de submarinos. Las primeras tierras americanas a las que llegamos eran las Islas Bermudas. Tras 2 días largos de parada, salimos de las Bermudas el 14, al cumplirse 1 año de mi salida de Pau. Estamos ya en el Golfo de México y hacia ese país navegamos. A la llegada a México, Niceto y su familia no quisieron desembarcar, a pesar de los ruegos de las autoridades mexicanas y de otros exiliados republicanos. Finalmente el barco dejó Veracruz y se dirigió hacia La Habana, aunque tuvo que viajar a crédito pues no tenía ya dinero. En La Habana estaba ya el dinero que había reservado para Buenos Aires. Niceto, en sus propias palabras, se sentía, por fin, lo que siempre había querido ser, persona ordenada que vive sin zozobra. Al solicitar permiso para desembarcar en La Habana, las autoridades cubanas le contestaron en un afectuoso radiograma que le autorizaba sin limitación de tiempo ni condiciones en su estancia. Niceto intercedió para que esas condiciones fueran también para aquellos republicanos españoles, y así se le fue concedido.
Desde que subí al Cuanza, había vuelto a ser, sin merma ni interrupción, persona libre y respetada. Volví a ser lo que nunca me había desvanecido, ni creí que recobraría. Un personaje. Su estancia en La Habana fue del todo tan grata que dijo: me pareció haber desembarcado en otra Andalucía. El tiempo pasaba y no había barco alguno que fuese a directo a Argentina, hasta que la oportunidad surgió en un barco sueco, el Hermagorton, que no admitía pasajeros, pero gracias a las autoridades argentinas Niceto y familia consiguió ser admitido como pasajeros. Como siempre había dificultades, pero igualmente ya acostumbrados, se resolvieron favorablemente. Finalmente el barco partió para esa tierra prometida, Argentina. Por fin, después de 441 días, acababa el periplo absurdo y lleno de contratiempos de un hombre zarandeado injustamente por las circunstancias políticas. En este Buenos Aires, habría de recordar como buen emigrante, su tierra cordobesa, en especial su casa de la Ginesa, como un paraíso perdido. Alquiló un modesto pisito en el 3004 de la Avenida General de las Heras. Ahora empezaba una nueva etapa en su vida austera pero feliz. Sin prebendas, sin oropeles, ganándose la vida con su intelecto a base de escritos y conferencias. Prefirió esto a pertenecer a alguno de los gobiernos fantasmas que se formaron en el exilio. Queipo de Llano, representante del régimen del dictador Franco, había escrito a Niceto para instarle a que volviera a España, con la promesa de restituirle sus bienes. Pero Niceto se negó, contestándole con la siguiente carta. Decía que tenía la evidencia de que su condena entrañaba una monstruosidad jurídica,
por la que había sido declarado culpable, y él no podía volver a su patria como un delincuente vulgar, acogido a una amnistía o a un indulto, porque el pedir cualquiera de las dos cosas se declararía implícitamente como acusado con razón, lo que un caballero no podría aceptar nunca en un caso semejante. El 14 de abril del 1948, en el Hotel Español donde se reunían habitualmente los refugiados españoles, fue objeto de un homenaje como su expresidente. Sería su última aparición en público. Extremadamente delgado con una luenga barba cana, semejaba a un asceta que viviese en un íntimo retiro, lejos del mundanal ruido de su vida anterior. Pareció que les daba su definitivo adiós. Amanecía un día más en Buenos Aires, tranquilamente y sin previo aviso. Niceto dejó la vida en el Horto del 18 de febrero de 1949. Nadie supo del exterior su óbito. Ningún periódico se hizo eco de la noticia. Por ello, calladamente, quizás porque eso era lo que deseaba, ni el gobierno argentino ni el español dieron el obligado pésame a la familia. En medio de la sala sobre su ataúd se colocó la amada tierra española y aquella última bandera republicana que había arriado un 13 de febrero del 1939 en los Pirineos. Fue enterrado en el panteón que el Hospital Español tiene en el cementerio de la Chacarita. A cuantos españoles atiendan mi parecer leal, y especialmente a los partidarios de la República, les aconsejo que, para restablecer y conservar tal régimen, único en definitiva y posible, afirmen y practiquen resueltamente en las ideas, la paz y libertad religiosas, sin fanatismos ni persecuciones sectarias. En el sentimiento un patriotismo intenso, sin tibieza ni excusa por los fervores compatibles de la fraternidad universal o de las afecciones del alma hacia las regiones de cada uno. Y en la vida y en la conducta, austera sencillez y diáfana gestión. Y siempre que sientan horror a las guerras civiles, causa de todos los males patrios, supremo castigo de los pueblos, solo merecido por encerrar la suma de todos los crímenes.